Empezamos entonces con nuestra clase el día de hoy. El tema que vamos a ver el día de hoy son fenómenos térmicos, chicos. Por ejemplo, no sé si tú te has dado cuenta, ¿no? Cuando de repente quieres tomar una bebida y está muy caliente, tú le echas un poquito de agua, ¿no? ¿Por qué? Porque quieres que tenga una temperatura ideal. A esa temperatura ideal se le llama temperatura de equilibrio. Bueno, vamos a hablar acerca del calor el día de hoy, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Tú vas a servir el agua y el hervir el agua, chicos, es algo importante porque de esa manera uno elimina bacterias, parásitos que no pueden hacer daño. Pero no sé si sabían ustedes que hay países donde no se hierve el agua, porque el agua que llega es agua muy limpia. Eso sucede, por ejemplo, en algunos lugares de Argentina, en algunos lugares de Colombia tampoco se hierve el agua. Pero en otros países como Perú, Ecuador, Bolivia, sí tenemos que hervir el agua. Hay otros países europeos, por ejemplo España, Suecia, Suiza, Alemania, donde la gente sin temor abre el caño y toma el agua directamente y sabe que es agua limpia, agua pura. Imagínense. Bueno, es otra realidad. Pero en el lugar donde vivimos, si es necesario, es importante que siempre seguimos hirviendo el agua, ¿no? Para eliminar esos parásitos. Ahora, lo que vamos a hablar el día de hoy es acerca de la temperatura y los cambios que pueden haber, ¿sí? Se conoce, ¿no? Una temperatura de equilibrio o ideal, ¿sí? A eso se le llama equilibrio térmico. Y además vamos a aprender algunas leyes y formulitas que nos van a servir para desarrollar estos ejercicios. No te olvides que cuando hablamos de temperatura, debes recordar de que la materia está formada por moléculas, ¿no? No sé si tú has visto, ¿no? Cuando el agua empieza a calentarse, se ve tranquila, ¿no? Pero cuando empieza a hervir, ya en su punto de ebullición, empiezan las moléculas sí a alterarse, te das cuenta, y se transforman a veces hasta en gas, ¿no? Entonces, cuando hay un cambio de temperatura en diferentes compuestos o elementos, hay un estado de alteración de las moléculas, de las partículas, hay una agitación. Y eso lo puedes comprobar cuando hierves tu helado. Muy bien. Cuando yo mezclo una temperatura caliente, como una temperatura que está representada por el rectángulo rojo, con algo que está con un color marrón, ahí hay un cambio de temperatura y a eso le vamos a llamar temperatura de equilibrio. ¿Qué es lo que está sucediendo? La temperatura caliente como que le cede un poquito de calor a la que está un poco fría y a eso le llamamos temperatura de equilibrio. No te vayas a olvidar, a eso le llamamos equilibrio térmico, ¿ya? Ahora, a veces te vas a topar con esta inicial, CE. ¿Qué es? Es calor específico. Lo que sucede es que hay algunos elementos que tienen algunos valores ideales. Por ejemplo, el científico Joseph Black introdujo este concepto y dijo que el calor específico o la energía que hay que darle al agua o alguna sustancia para variar su temperatura se mide en Celsius, ¿sí? Y mediante los gramos. Así que vamos a recordar la formulita. CE es calor específico, no te vayas a olvidar, ¿sí? K, ¿qué cosa es? Es el calor. Ese triangulito que ves ahí se llama variación de temperatura. ¿Está bien? Así que podemos decir que hay una formulita que es la que estamos poniendo ahí en pantalla. ¿Qué es QS? Es calor, es el calor. M, ¿qué es? La masa. Y la masa va en gramos, no te vayas a olvidar. C, ¿qué es? Es el calor específico. Va a depender de las sustancias. Por ejemplo, chicos, el agua, no sé si ustedes se han dado cuenta, el agua, la máxima temperatura que alcanza el agua es 100 grados. O sea, más de 100 grados no puede. ¿Tú has intentado alguna vez? Pues no lo intentes en casa, ya solo escúchame nada más. Hay personas que a veces compran así comidas en la calle, ¿no? Personas ambulantes. Y la sopa hirviendo la ponen en bolsas de plástico. Es increíble que no se rompa. ¿Te has dado cuenta, no? Es más, no sé si has visto a veces personas en la selva, por ejemplo, que para calentar su comida ponen un palito. En ese palito ponen una bolsa plástica, la llenan de agua, prenden su fogata
Increíblemente no se quema la bolsa cuando hay agua dentro y se pone a hervir y la preparan como si fuera esa bolsa su olla. ¿Has visto tú? ¿Te has topado con esos videos? Bueno, ahora, el agua, su máxima temperatura es 100 grados. Pero, ¿qué pasaría? Imagínate, estás tú friendo tu huevo frito, estás friendo tu carne y ese aceite lo echas en una bolsa o lo echas en un recipiente de plástico. ¿Sabes qué va a pasar? Se va a derretir la bolsa. Se va a derretir posiblemente el vaso de plástico. Si es muy débil, se va a derretir. Si tú pones tu colador y echas el aceite hirviendo, se va a malograr tu colador. ¿Por qué? Porque el aceite, chicos, tiene otro punto de ebullición. Es más alto el punto de ebullición, más de 100 grados. Los metales, por ejemplo, pueden llegar a descomponerse a los 700, 800 grados. O sea, imagínate. Muy bien, seguimos avanzando entonces. No te olvides, ¿ya? Los datos los tenemos aquí. Lo que tenemos que hacer simplemente es resolver. Profesor, ¿y cuál es el calor específico del agua? Ahí lo tenemos en la pantalla verdecita. El calor específico del agua es 1 caloría por gramo. ¿Está bien? Muy bien. Así que no te vayas a olvidar. Cuando yo tengo una temperatura, le echo o le pongo calor, voy a tener otra temperatura. Temperatura inicial, temperatura final. Si tú restas esas temperaturas, a eso le llamamos variación de la temperatura. Muy bien. Profesor, ¿y qué es temperatura de equilibrio? Es una temperatura ideal. Por ejemplo, para los que me conocen, recién ha nacido mi hijita hace pocas semanas. Nació el 18 de enero. Y ahora estoy yo haciendo el biberón, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Al principio le echo un poquito de agua caliente con un poquito de agua fría. Eso lo mezclo y tengo que buscar la temperatura ideal. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque no puede estar ni muy caliente ni muy frío. ¿Cómo se llama eso? Temperatura de equilibrio. No te vayas a olvidar. Eso es importante que lo recuerdes. ¿Ya? Muy bien. Ahora, eso es lo que vamos a aprender ayer nosotros. ¿Ya? Ahora, una idea final para pasar a los ejercicios. La temperatura que se pierde, porque algo muy caliente se vuelve más frío, está perdiendo temperatura, es igual a la temperatura que se gana. ¿Está bien? Algo que está frío se vuelve más caliente, entonces está ganando. Entonces, esas dos son iguales. Lo que se pierde y lo que se gana es igual. Empezamos con el primer ejercicio, un ejercicio muy básico, pero que seguro nos va a servir. Mira lo que dice el primer problemita. Me dice este ejercicio que calcule la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de 200 gramos de aluminio de 30 grados, ¿sí? Sabiendo que el calor específico del aluminio, mira este dato que importante, lo voy a remarcar aquí con color rosadito como para que lo recuerdes, sabiendo que el calor específico del aluminio es 0,02 y me dice que está en calorías sobre gramo. ¿Qué hacemos para resolver ese ejercicio? Por si acaso, eso es fácil. Obvio, tienes que aprenderte la fórmula. ¿Cuál es la fórmula que vamos a utilizar? Mira, aquí en este ejercicio están todos los datos. Te comento. Primero tienes que darte cuenta qué sucede con el aluminio. Pesa 200 gramos. No te olvides, siempre el peso debe estar en gramos. ¿Qué más sucede con este aluminio? Bueno, según el aluminio, según el ejercicio, me dice calcule el calor necesario. O sea, yo quiero saber el calor que necesita para elevar su temperatura en 30 grados. O sea, antes tenía una temperatura, yo no sé qué temperatura tenía, pero ahora quiero que tenga un aumento de 30 grados. Eso quiere decir que la variación de la temperatura, la inicial con la final, esa resta ya me la están dando de dato. ¿Te das cuenta que es 30 grados la variación de la temperatura? Lo que voy a hacer ahora es reemplazar en la formulita. Ahí está la formulita. No te olvides. Todos los datos están aquí en el ejercicio. ¿Puedes identificar cuáles son los datos? Mira, le voy a hacer una flechita. LCN, LCN, LCN. Te das cuenta que lo único que tienes que hacer es multiplicar esos datos y ya te va a salir Q. ¿Qué es Q? El calor.
Así que lo vamos a poner aquí al costadito. Mira. Multiplica 200 por 0,02, que es el calor específico, por la temperatura o la variación de la temperatura que esté. A ver, con tu calculadora o mentalmente dime cuánto sale ese ejercicio. Claro, excelente. Es sencillo, pero no te olvides. Ojo, tenemos que practicar para no olvidarnos cómo se hacen esos ejercicios. Ojo, ¿está bien? Así que la respuesta en este caso es 120 calorías y se acabó el ejercicio. Busco los datos y los reemplazo en la fórmula. Nada más. Coméntame qué tal. ¿Se entendió? ¿No se entendió este problemita? ¿Cómo nos fue aquí? A ver, coméntame qué tal. Muy bien, seguimos avanzando. Vamos a ver ahora otro problemita más. A ver, vamos a ver cómo nos va ahora con este ejercicio que está aquí. Me dice este problemita que en un recipiente la capacidad calorífica despreciable, dice, en un recipiente de calidad, de capacidad calorífica despreciable. O sea, quiere decir que no hay calor en ese recipiente. ¿Ya? Dice, se tiene medio litro de agua a 20 grados centígrados y se le suministra 8 kilocalorías. ¿Qué temperatura quiere? Siempre como sugerencia, es bueno tener un gráfico para que en el gráfico puedas poner todos los datos que tenemos. ¿Cómo sería el gráfico para este ejercicio? Bueno, según el problemita, dice que tú tienes un vaso de medio litro. No te olvides que ese medio litro lo tengo que transformar en gramos. Así que ahí estoy poniendo el dato. Tengo un vasito de agua de medio litro, o sea, de 500 gramos. Esa es la masa. ¿A qué temperatura está? Ahí dice el ejercicio que está a 20 grados Celsius, así que lo voy a poner en la parte inferior. Se le suministra, o sea, el calor que se le aplica es, ojo con esto, no dice 8, no dice 8 calorías, dice 8 kilocalorías. Profesor, ¿y eso cómo es? Bueno, mira lo que vamos a poner aquí al ejercicio. Kilo es 1000. 8 por 1000, 8000. O sea, el calor que le estás dando a esa agua es 8000 calorías. Obviamente va a haber un aumento de temperatura. Así que vamos a poner ahí el dato. Va a haber un aumento de temperatura, o sea, va a haber una temperatura final que yo no sé cuánto es esa temperatura final, pero obviamente eso lo voy a ubicar en mi fórmula. La fórmula ya la hemos visto, ¿está bien? Así que vamos a ponerlo aquí. Ahí está. K es el calor, M es la masa, CE es el calor específico y TF menos TI es la resta de las temperaturas, que también a eso le llamamos triangulito. ¿Qué es el triangulito? La variación de la temperatura, la resta de las temperaturas. No te vayas a olvidar de que el calor específico del agua es dato, lo vimos al principio. El calor específico del agua, ¿cuánto es? Mira, 1. Ese es el calor específico del agua. Así que mira cómo voy a reemplazar en los datos. Profesor, ¿y en Q qué va a poner? Ahí está, pues mira, fíjate en la pantalla. 8000 calorías. Y mira cómo quedaría el ejercicio. Lo único que he hecho es reemplazar. Q vale 8000. Esta es la masa. El calor específico del agua, no te olvides, siempre es 1. Siempre es 1. Y la variación de la temperatura es la resta de la temperatura final que no sabes con la temperatura inicial que es 20. Eso es dato del problema también. Eso que está allí tienes que resolver. A ver, resuélvelo y coméntame en el chat cuánto sale. A ver, coméntame en el chat cuánto sale. De repente, para hacerlo más sencillo, puedes multiplicar esto y lo pasas a dividir con el 8000. Cuéntame cuánto te sale. 8000 entre 500. Y el 20 que está con menos va a pasar al otro lado también a sumar. ¿Mm? Elimino dos ceritos. Elimino dos ceritos. Sigo dividiendo. ¿Te das cuenta? Le saqué quinta al 80, quinta al 5. Y por último, el 20 que está con menos pasa al otro lado con más. Y se acabó el ejercicio. ¿Cuál es la respuesta de este problema? 36 grados Celsius. Y coméntame qué tal. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Se entiende? ¿No se entiende lo que estamos haciendo? Ojo, hay fórmulas que tienes que aprender. Lo demás es simplemente ubicar los datos y reemplazarlos.
Cuéntame cómo vamos hasta aquí. A ver, cuéntame qué tal. ¿Se entiende o no se entiende? Bien, muy bien. No te olvides, ubicar fórmula, reemplazar datos. Acuérdate de esas dos cosas. Profesor, ¿y todo sale con la misma fórmula? Sí, porque estamos haciendo un solo tema, el tema calor. Así que si tú ves que habla de calor, tienes que utilizar simplemente esta fórmula. Lo demás es ubicar los datos en el problema, ubicar los datos en la fórmula. Pero ahí ya vamos a tener que practicar para tener poco a poco más práctica, más habilidad. Muy bien, seguimos avanzando entonces. No te olvides que si hay alguna duda me preguntas, ¿ya? Para poderlo explicar mejor. Vamos a ver cómo nos va ahora aquí en el problema número 3. Atento a lo que dice el problema 3, ¿ya? Atento, dice. A un cuerpo de 50 gramos, ¿ya? Hay un cuerpo de 50 gramos, mira que ya te están dando el peso. Se le transfiere 10.000 calorías y con ello su temperatura se triplicó. O sea, antes su temperatura era X. Ahora su temperatura va a ser el triple, o sea, va a ser 3X. Mira que ahí ya tienes la diferencia. Ahora dice, su calor específico es 0,5, parte de la fórmula. ¿Cuál es la temperatura final? No te olvides lo que te sugerí al inicio. Siempre es bueno para esta clase de ejercicios tener una idea gráfica. Tener una idea gráfica. Así que vamos a poner algunos datos aquí. Por ejemplo, imagínate, tú tienes ahí un objeto. Yo no sé qué objeto es, pero lo que sí me han dicho es de que su peso es 50 gramos. La temperatura tampoco sé, así que le voy a poner T de temperatura. Se le transfiere 10.000 calorías, o sea, lo estoy calentando a ese cuerpo. Y mira, va a haber ahora 10.000 calorías. Pero cuando tú le aplicas 10.000 calorías, ¿qué pasa? Su temperatura se triplica. Entonces, mira qué va a pasar. Ahora, obviamente, va a estar más caliente y la temperatura se triplica. Ahora va a ser 3T. ¿Cómo hallo, profesor, cómo hallo aquí la temperatura final? Fácil, no te olvides. Es la misma fórmula que estamos utilizando. Lo que sí tienes que acordarte cuáles son los elementos que tenemos que reemplazar en la fórmula. Ponemos la fórmula y ahora ubica. A ver, te pregunto, cuánto vale la masa? Fácil, acá está el dato, ¿no? A ver, con color verde. ¿Cuánto vale el calor específico? Te lo dan por aquí. ¿Te das cuenta? El calor específico es 0,2. Profesor, ¿cuánto vale la variación de la temperatura? O sea, la resta de las temperaturas. Ese dato no lo sabes, pero lo único que vas a hacer es restar. 3T, que es la temperatura final, menos T, que es la temperatura inicial. Profesor, ¿y Q? ¿Qué cosa es Q? Eso es lo más fácil, porque Q, ¿qué es? Es el calor que le estás dando a este cuerpo. Y eso es dato. ¿Te das cuenta? Que es 10.000. Está todo en el ejercicio listo para reemplazar. ¿Te das cuenta? Poco a poco te vas a dar cuenta que este tema es muy fácil. Solamente tienes que ser buen lector y poner bien los datos nada más. Reemplazo. Q vale 10.000, M 50, calor específico 0,5 y voy a restar las temperaturas. Te doy a ver un minuto para que lo termines. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale ese problema? No te olvides de multiplicar, ¿ya? 50 por 0,5. Ese producto pasa a dividir al 10.000 y ahí ya lo igualas a 2T y ya te sale el ejercicio. A ver, cuéntame, a ver cuánto sale este problemita. A ver, te doy un minutito para que lo vayas a resolver. Muy bien, excelente. Ahí voy a poner ahí un avance. ¿Sí? 50 por 0,5 es 25. El 25 pasa dividiendo. Restas también 3T menos T. ¿Sí? Eso sale 2T. Y por último, el 2 que está multiplicando pasa dividiendo y eso es súper fácil. ¿Está bien? T vale 200. Profesor, ¿pero por qué pone ahí 600? Mira, ojo, voy a poner este paso, voy a retroceder para hacerlo paso a paso, porque tú te has dado cuenta de que T vale 200, ¿verdad? Así que lo vamos a escribir aquí. Como yo ya sé de que T vale 200, mira cuál es la pregunta.
¿Cuál es la temperatura final? Y tú te das cuenta que la temperatura final es 3T. Si T vale 200, el triple de la temperatura, ¿cuánto vale? Claro, sería 3T, ¿verdad? O sea, 3 por 200. Y 3 por 200 es 600. Y ¿sabes qué? Esa es la respuesta del ejercicio. Coméntame qué tal. ¿Se entiende o no se entiende? A ver, ¿cómo vamos hasta aquí? Profesor, ya entendí más o menos, ya estoy entendiendo un poquito, no entiendo nada. A ver cómo vamos hasta aquí. Cuéntame a ver qué tal. ¿Cómo va la clase hasta aquí? Bien. Excelente. Entonces ya cuando veas tú esta clase de ejercicios, simplemente vas a acordar de que hay una fórmula, que claro, tienes que aprender, te la tienes que practicar, y después es ir escribiendo los datos de acuerdo a lo que te diga el ejercicio. Está bien, no es complicado, pero la práctica hacia el maestro no te vayas a olvidar. Muy bien. Vamos a ver otro problemita más. A ver aquí, vamos a ver cómo nos va con este ejercicio. Problema 4, me dice. En un recipiente de capacidad calorífica despreciable, ojo, puede ser que por ahí te digan que el cuerpo, el recipiente tiene calor, y esa es otra cosa. Pero acá dice que no, ¿no? Por ejemplo, mira, yo tengo aquí un jarro y ¿sabes qué? Si yo le echo aquí algo caliente y lo toco, va a estar caliente, ¿te das cuenta? O sea, guarda calor. Estamos hablando aquí de recipientes que no transmiten calor ni frío. ¿Está bien? Por eso es que dice, en un recipiente de capacidad calorífica despreciable, no hay que tomar en cuenta el calor del recipiente. Se mezclan 500 gramos de agua a 20 grados centígrados, pero con medio litro de agua de 40 grados centígrados. ¿Cuál es la temperatura de equilibrio? A ver, ¿cómo podemos hacer este ejercicio? Parece más un ejercicio de razonamiento matemático. Hay un tema en razonamiento matemático, no sé si lo has visto, o en aritmética también, que se llama mezcla. Pero lo vamos a hacer de la manera física. Mira, vamos a ver lo siguiente. Primero, hay que recordar qué tenemos en el problema. No te olvides, la ayuda visual te va a servir mucho para saber los datos que tienes. Tengo dos recipientes, ahí están los dos vasitos. Te das cuenta que los dos tienen 500 gramos, porque uno dice que tiene 500 gramos de agua. Y en el otro te quieren confundir porque te dicen que tiene medio litro, pero tú sabes que medio litro y 500 gramos es lo mismo, ¿te das cuenta? Entonces los dos vasitos tienen el mismo peso, la misma masa. ¿Qué más dice el ejercicio? Bueno, la temperatura de uno es 20 grados Celsius y la temperatura del otro es 40 grados Celsius. Imagínate, tienen diferente temperatura, tú los mezclas, tú los mezclas. La temperatura de equilibrio va a ser mayor que 20, pero va a ser menor que 40. ¿Se entiende eso o no, chicos? A ver, repito. Tú mezclas algo caliente con algo frío. La temperatura debe ser mayor que el menor y debe ser menor que el número mayor. O sea, la temperatura de equilibrio, en otras palabras, siempre debe estar en el medio de las dos temperaturas. ¿Te das cuenta? Muy bien. Sigo avanzando y mira lo que voy a hacer. Esta parte es muy sencilla, pero tienes que darte cuenta cuál va a ser el procedimiento que voy a seguir. El calor, no te olvides, lo que se gana es igual a lo que se pierde. Entonces, para resolver este ejercicio, lo que voy a hacer es resolverlo de esta manera. El calor que pierdo es igual al calor que gano. Profesor, ¿y eso cómo se hace? Fácil. Hallas el calor en la primera parte del ejercicio y hallas el calor en la segunda parte del ejercicio. En otras palabras, voy a hacer esto, mira. Primero me voy a concentrar en esto. Voy a poner en la fórmula, mira, la masa, la variación de la temperatura, que va a ser la temperatura final, menos 20, ¿te das cuenta? Y el calor específico es el calor específico del agua, que siempre vale 1. Pero también me voy a concentrar en esto. ¿Qué voy a hacer? Fácil. La masa es 500. El calor específico del agua es 1. Y voy a poner la variación de la temperatura, que es la temperatura final, que es 40, menos la primera, que es la TE.
o temperatura de equilibrio. Eso lo voy a igualar. Así que mira cómo va a quedar el ejercicio. Mira cómo va a quedar el ejercicio. Los primeros datos son del primer recipiente. Mira lo que puse. Lo pongo aquí con una flechita. La masa es 500, calor específico del agua siempre es 1. Y ojo, la mayoría hace bien este procedimiento, pero se confunde aquí. Variación de la temperatura. Se pone primero la temperatura mayor y luego la temperatura menor. Se supone que la temperatura de equilibrio es mayor que 20. Por eso es que se pone así en este orden. Ojo, ten cuidado con eso. En la siguiente parte, igualito. La masa es 500, el agua siempre es 1 y mira, la variación de la temperatura. Tú debes entender que 40 es más grande que la temperatura de equilibrio. Por eso es que lo pongo primero. Y aquí el orden es 40 menos la temperatura de equilibrio. Siempre la temperatura mayor va primero. No te vayas a olvidar de eso, porque si no va a salir negativo. ¿Está bien? Lo que queda, simplemente, chicos, es resolver, ¿ya? Lo que queda simplemente es resolver. ¿Y cómo se resuelve eso? Bueno, tienes que multiplicar. Puedes simplificar, mira, el 500 de la izquierda se puede ir con el 500 de la derecha y así ya te queda el ejercicio mucho más reducido y resumido, ¿ya? Se fue el 500 y ahora me queda eso que está allí. A ver, coméntame en el chat cuándo sale ese ejercicio. Está fácil. La temperatura de equilibrio que está restando pasa sumando y, a ver, coméntame, ¿cuándo sale? ¿Ver? Ya el ejercicio se redujo a una simple ecuación. ¿Cuándo sale este ejercicio? A ver, coméntame en el chat. Muy bien, José, excelente. Claro, 2t es igual a 60, el 2 pasa dividiendo y ahí te sale la respuesta, ¿no? Perfecto. Coméntame qué tal, ¿qué les pareció este problemita? ¿Se entiende más o menos? Profesor, no entendí mucho. A ver, coméntame qué tal. Aquí estamos hablando de dos sustancias que se mezclan. Mira, ese es el procedimiento. No te olvides que como hay dos sustancias, tenemos que hacer la misma fórmula para uno y la misma fórmula para el segundo. Ojo, por eso es que hemos hecho dos procedimientos, ¿ya? Porque hay dos sustancias que se mezclan, ¿ya? No se vayan a olvidar de eso. Muy bien. Ahora, profesor, tengo dudas con este problema 4. No te preocupes, vamos a ver uno parecido, como para que quede un poco más claro. A ver, vamos a ver cómo nos va con este problema que sigue. Mira lo que dice ahora este ejercicio que está por aquí. Se parece al anterior, ojo, pero ten cuidado con los datos que me dan el problema. Dice, determine la cantidad de calor que se requiere, ¿sí? Para absorber 60 gramos de agua y variar su temperatura en 12 grados. ¿Entiendes bien el ejercicio? Te dan de dato, primero que es agua. Tú ya sabes cuál es el calor específico del agua. Bueno, te dicen cuál es la variación de la temperatura, porque quieren variar la temperatura a 12 grados. O sea, mira, ya te dan otro dato importante. Te dan también el peso, pero dice, determine la cantidad de calor, o sea, tú quieres hallar Q, que es lo primero de la fórmula, y te dan la cantidad de agua, que en este caso es 60. Mira lo que vamos a hacer en este ejercicio. Ahí tenemos los datos. La variación de la temperatura es 12. Tú quieres darle calor al agua, o sea, si le doy calor al agua, la masa, según el ejercicio, es 60. Y mira, mira cuál sería el procedimiento. Lo único que voy a hacer, chicos, es reemplazar en la fórmula. Q es lo que quieres hallar. El calor específico es 1, la masa es 60, la variación de la temperatura es 12. Te dan prácticamente todos los datos. Lo único que tenemos que hacer, chicos, es resolver eso. Y bueno, 1 por 60 por 12. No te olvides que esa respuesta es 720. Pero, como te dicen determinar el calor, la respuesta siempre va en cal. ¿Qué es cal? Calorías. Ojo, calorías. No te olvides.
estos ejercicios no son complicados, pero tienes que aprenderte bien la fórmula y después ubicar bien los datos que te dan en el ejercicio. Lo demás es simple, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver otro problemita más. A ver, mira lo que dice ahora este ejercicio. Atentos chicos a lo que dice este problemita. Dice, determine la cantidad de calor que requiere 95 gramos de agua. Ojo, ya te están dando la masa. Te dicen que es agua también. Y no te olvides que el calor específico del agua es 1. Pero mira qué pasa con la temperatura. Según el ejercicio, la temperatura primero es 15, pero tú quieres que varíe a 50. O sea, te dan la temperatura inicial y te dan la temperatura final. Entonces, con eso tú vas a hallar una variación de la temperatura. Lo único que tienes que hacer simplemente es poner la fórmula y reemplazar. No te olvides, esto no es complicado, pero tienes que practicar la formulita. Así que lo vamos a poner así, mira. Variación de la temperatura. Fácil. 50 menos 15, 35. Esa es la variación de la temperatura. Como ya sé la variación de la temperatura, voy a reemplazar en la fórmula principal. La fórmula principal es Q, que es calor, que es lo que quiero hallar. El calor específico del agua es 1. No te olvides, solo del agua es 1. El alcohol es otra cosa, el aceite es otra cosa. Dependiendo del metal o la sustancia varía. Solo del agua es 1, ¿ya? La masa es 95 y la variación de la temperatura es 35. Así que simplemente lo que vamos a hacer es reemplazar. Multiplica y coméntame en el chat cuánto sale. 1 por 95 por 35, ¿cuánto sale? ¿Cuánto saldrá? Y no te olvides que la respuesta va en cal. ¿Qué es cal, profesor? Calorías. Bien, entonces lo ponemos aquí. Muy bien, excelente, Brian. Y eso es 3.325 calorías. Y nada más, pues, chicos. Se acabó el ejercicio, chicos. Vamos a ver un problema final. ¿De chicos? Vamos a ver un problema final. Ojo, es lo mismo, pero estos ejercicios nos están permitiendo familiarizarnos bastante con la fórmula. Un cuerpo de 200 gramos, me dan el peso, eleva su temperatura de 5 a 25. Mira, inicial 5, final 25, ya puedes hallar la diferencia, o sea, la variación de temperatura. Determine las calorías que ganó durante ese proceso. Calor específico 0,7. Claro, es 0,7 porque no te dicen qué cuerpo es. Si te hubieran dicho que es agua, tú ya sabes que el agua, el calor específico es 1. Y mira lo que vamos a hacer. Miran el calor específico. La variación de la temperatura es la resta, que es 25 menos 5, 20. Le das calor a ese cuerpo y va a haber obviamente una variación de temperatura. Me están preguntando, determine las calorías que ganó durante ese proceso. Fácil, vamos a utilizar la fórmula. Reemplazas y simplemente voy a tener calor específico 0,7, la masa 200 y la variación de la temperatura 20. Se acabó el ejercicio. Coméntame en el chat cuánto sale ese problemita. Facilito. Multiplícalo y dime cuánto sale. Claro. Y se acabó el ejercicio. Miren que no está complicado, pero eso sí, tenemos que practicar. Y la respuesta, no te olvides que es cal. Cal, que es calorías. Bueno, de esta manera estamos terminando nuestra clase el día de hoy. Espero pues que se haya entendido. Mira que no ha estado tan complicado, pero sí tienes que practicar para que no te olvides de este tema, que es uno de los temas también importantes en la física, que a veces en los colegios, yo sé que hay varios temas antes, pero no se toca mucho este tema porque, bueno, más le dan prioridad pues a la parte de dinámica, estática, claro, pero hay que conocerlo también.
En química hay un tema que se parece mucho a esto, así que no te preocupes si lo ves en química también. En química y en física aparece mucho este tema. Si lo quieres escribir como kilocalorías, Arturo, está muy bien. Se divide entre 1000 y se escribe como 2,8 kilocalorías. Está perfecto, esa es otra forma de escribir. Muy bien, de esta manera estamos terminando nuestra clase el día de hoy.